Buenas tardes, bienvenido a la videoconferencia que hoy trata del paradigma de cibernético social y proporcionalismo. Este tema fue realizado por el grupo 3, que está conformado por María Elena Cruces, Haifa Kuder, Claudia Mendoza, Ana Núñez y Yasmín Tan. El paradigma de cibernético social y proporcionalismo es un tema que no es nada nuevo, es una teoría que día a día el ser humano ha utilizado sin saber que tiene nombre y apellido. La cibernética social es un método de conocimiento social, es entender a la sociedad como un sistema semejante a un sistema cibernético, es tener un conocimiento de cómo todos los seres humanos se interrelacionan y a la vez dependen de cada uno con el fin de explicar cómo funciona una sociedad. Y aún así, pudiera existir anomalías, por lo que no nos ofrece en forma acabada una explicación y comprensión de lo que sucede todos los días, y esto es lo complejo del asunto. El planteamiento fundamental de Vladimir de Gregory está centrado en la gestión de todas las manifestaciones triáticas del ser humano, es decir, desde por lo menos tres aspectos fundamentales en la vida individual y social, como un problema de dinámica de sistemas afectados por la complejidad. Ahora bien, ¿de dónde nace ese paradigma de cibernética social y proporcionalismo? Es una evolución del movimiento de creatividad comunitaria que se inicia en la década de los 60 con entrenamiento de grupos en la periferia de Río de Janeiro para la entreayuda. Por palabras de Vladimir de Gregory, es poder contemplar de forma más rica, flexible y asertiva las propuestas de una concepción sistémica globalística, abierta y proporcional, liberando la mente del sistema fragmentario, mecánico y reduccionista de los modelos ya sobrepasados en la educación. Pero entonces, si hablamos de cibernética como tal, ¿con qué me dice ese término? Es una manifestación ya de por sí constructivista. Dio los fundamentos para una teoría del observador y es a partir de aquí que se puede entender la profunda influencia en el campo de las teorías sociales. Entonces podemos decir que cibernética es sinónimo de la ciencia de la organización efectiva y que también pudiera ser la ciencia de la manifestación o las metáforas a ser definidas. Una de las características primordiales de la teoría cibernética proporcionalista planteada por de Gregory es el uso de referenciales para cumplir con diferentes objetivos, representar gráficamente el discurso teórico, organizar la información para la aplicación y facilitar su combinación. Las referenciales más utilizadas son cerebro triuno, ciclo cibernético de transformación y los tres subgrupos oficial, antioficial y oscilante, y 4 factores operacionales. De allí partimos hacia la nueva novología o ciencia de la mente, sus funciones mentales con nuevas bases teóricas, nuevos enfoques, nuevos métodos educacionales, nuevos esfuerzos para el desarrollo y utilización del cerebro, así como la nueva visión de enseñanza, lo que nos permite llegar a la entrega de un hombre que transforme su realidad, que construya su proyecto de vida. De todas maneras, esto se explicará más adelante. Pero ahí se puede observar que queda bien reflejado el planteamiento del autor. Cuando el cerebro funciona a plenitud, la conexión es fuerte, trabaja en perfecta conjunción. Existe congruencia entre el pensar, el sentir, entre la voluntad y la imaginación, la fantasía y la realidad. Cada una de esas partes del cerebro triuno tiene una función. Aquí podemos ver que el cerebro izquierdo se rige por la ciencia y la razón, sospecha la religión y desprecia los negocios. El cerebro derecho se rige por la intuición, la credibilidad y la religión, condena la razón y se desinteresa por los negocios. El cerebro central se rige por el trabajo y la experiencia, usa los dos primeros en la búsqueda de sexo, poder y dinero, hasta volverse un vicio o una pasión que niega a los otros dos, o cerebro que no se deja convencer ni por la razón del cerebro izquierdo, ni por la fe en valores éticos y morales del cerebro derecho. ¿Qué podemos concluir de esto? Que depende de las prioridades que necesita el cerebro, el ser humano, pudiera combinar cuál es la necesidad en un momento para dar una respuesta a la conveniencia de lo que tiene que realizar o responder hacia la demanda de su medio ambiente. Es importante tener en cuenta que la conciencia debe estar ligada a los procesos de pensamiento, donde uniéndolo en los tres cerebros es que se llega a la meta deseada. Es decir, cuando se proyecta la creatividad en la construcción de modelos de aprendizaje, se logra apuntar hacia la ejecución de procesos encadenados por un sistema enlazado uno con otros.
Esta nueva práctica formativa debe tener presente la nueva concepción del cerebro, es decir, desarrollar de manera específica facultades del cerebro que se ubican en una región determinada del sistema y que enfocadas llegan a un mismo fin. Estas facultades se pueden observar en este esquema. Según Raúl Salas Silva, se nota cuando a partir de una necesidad del ser se hace una confrontación entre las experiencias vividas y las nuevas experimentadas. Se llega a la formulación de una etapa de investigación que se ubica en el cerebro izquierdo. Luego se establece una planeación de los saberes consolidados que dan respuesta a dicha necesidad. Esta se localiza en la región central del cerebro. Y por último, la ejecución del proyecto. Los saberes despejan los interrogantes e inquietudes, llegan a la demostración, verificación, lo cual lo ubicamos en el cerebro derecho. Aquí podemos observar los 4 diferentes niveles y cómo en cada uno de los cerebros tiene una función específica para llegar a una determinada respuesta que en este momento indicado necesita dar el ser humano para poder hacer un adaptamiento frente a una situación específica. Para concluir esta primera parte, podemos decir que la cibernética social es una teoría transdisciplinaria que fusionó las ciencias sociales y humanas en un sistema único, integrado, sirviendo como un lenguaje informacional y profesional para equipos multiprofesionales. De ahí el desafío, ya que la misma ha creado polos a través de grupos y subgrupos que posibiliten una construcción, reconstrucción y revolución mental que permitan a las personas llegar a la autoconducción, autoinformación por medio de su método triático y ética proporcionalista. Con todo esto, finiquito diciendo, por palabras de McGregory, que el mundo es energía que se mueve y el ser humano es parte de esa energía. Estamos inmersos en esa energía, formando parte de esa gubernética, un término utilizado por el autor, donde nuestro cerebro crea cultura para formar una sociedad humana, construyendo así su ambiente, sus leyes, ideas, acciones, creencias, a través de los conocimientos. Y es donde nosotros construimos nuestro propio mundo, donde todos estamos y cada uno de nosotros también tenemos que intercambiar todos esos conocimientos. A continuación, mi compañera María Elena. Muchas gracias. Mi nombre es María Elena Cruces y para continuar con la parte triádica, la cual se le debe al sociólogo y científico brasilero Waldemar de Gregory, también creador de la teoría cibernética, social y proporcionalismo, como lo expuso anteriormente mi compañera Ifá. Este es un proyecto de investigación y experimentación para integrar el sentir, el saber y el hacer productivo, económico y político. Bien, el cerebro triuno es fundido en una sola estructura. Nuestro sistema nervioso central alberga 3 cerebros. Por orden de aparición en la historia evolutiva, esos cerebros son primero el reptiliano, que viene de los reptiles, a continuación el límbico, que es el de los mamíferos primitivos, y por último el neocortés, mamíferos evolucionados o superiores. Esta es una teoría de Paul MacLean, en el cual tenemos primero el cerebro reptil o primitivo, del paleoencéfalo, es la parte de nuestro cerebro que es más primitiva, es el hoy llamado cerebro básico, instintivo, reptiliano o paleoencéfalo. Esta parte del cerebro está formado por los ganglios basales, el tallo cerebral y el sistema reticular. Es el centro de la parte instintiva del ser humano, es decir, de las funciones básicas de supervivencia como la respiración. Genera el comportamiento reactivo hacer y actuar. Tiene un papel muy importante en el control de la vida instintiva, se encarga de autorregular el organismo. En consecuencia, este cerebro no está en capacidad de pensar ni de sentir, su función es la de actuar cuando el estado del organismo así lo demanda. El segundo cerebro que hablamos es el cerebro mamífero o límbico. Este cerebro se empieza a desarrollar incipientemente en las aves y totalmente en los mamíferos. Mesencéfalo o cerebro mamífero, dotado de un sistema límbico físicamente ubicado encima del reptil, permite al mamífero un desarrollo sentimental que opera fundamentalmente en la estructura conocida como la amígdala. El sistema límbico está asociado a la capacidad de sentir y desear. En estas zonas están las glándulas endocrinas más importantes para el ser humano, que es la pineal y la pituitaria. En este sistema se dan procesos emocionales y estados de calidez, amor, gozo, depresión, odio, etc. Y procesos que tienen que ver con nuestras motivaciones básicas. Tercero, tenemos el cerebro neomamífero o neocortés.
Los mamíferos modernos, los primates y algunos cetáceos tienen un cerebro mucho más desarrollado que los mamíferos primitivos, por lo cual, además de los sentimientos, manejan un proceso de mayor entendimiento, que está directamente relacionado con el desarrollo de la corteza cerebral. Los humanos poseen un cerebro mucho más especializado que los primates, por lo cual, además de sentimientos, manejan un proceso racional de entendimiento y de análisis, ampliamente superior al de todos los demás mamíferos. La neocorteza se convierte en el foco principal de atención en las lecciones que requieren generación o resolución de problemas, análisis y síntesis de información, del uso del razonamiento analógico y del pensamiento crítico y creativo. Una vez que hablamos del cerebro triuno, teoría propuesta por Paul MacLean, tenemos que Waldemar de Gregory, luego de muchas investigaciones en el campo de las neurociencias, define el modelo del cerebro triádico, donde conjuga los procesos mentales con los tres tipos de cerebro que anteriormente hablaba. Entonces tenemos que el límbico o cerebro derecho está asociado con la inteligencia emocional, el rectílico o cerebro central está asociado con la inteligencia operativa y el neocortejo cerebro izquierdo está asociado con la inteligencia lógica. La inteligencia emocional, la cual es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. La inteligencia operacional, la cual la pueden observar desde dos puntos de vista. Uno, que se cree que la inteligencia no es una sola operación, sino el producto de múltiples factores y procesos que se expresan en conducta, en mente y emociones. Esto es basado en que un sistema de operaciones es más una secuencia, es una ventana que abre paso a la otra y esta a otra, y así progresivamente, lo que se conoce como red de redes, teniendo entonces pensamientos que dependen de otros para tomar existencia de otras funciones. Un ejemplo claro de este tipo de inteligencia es el lenguaje. Este se produce por el pensamiento, es procesado y luego expresado. Otro ejemplo es la toma de decisiones. Operacionalmente el cerebro hace una selección entre múltiples opciones, asume las creencias, valores y emociones y selecciona al azar o por experiencia la decisión que mejor le conviene al sistema. Otra definición de inteligencia operacional es que es una práctica que se realiza y la herramienta de software utilizada en tecnología de información. Entonces es un medio para reducir problemas dentro de un sistema de producción en función de un equipo mediante un avanzado sistema de procesamiento de eventos que detecta y resuelve los problemas dentro de un sistema. Para un trabajador en el mismo, inteligencia operacional consiste en estudiar un proceso generado por computadora para un diseño de software que identifica y automáticamente resuelve las causas de problemas como retraso, ineficiencia y amenaza. Y en cuanto a la inteligencia lógica racional, es pensar que a través de la crítica se conquista la globalidad del paradigma cibernético, dispensándose la vivencia práctica y aplicación de los contenidos. A continuación presentamos el enfoque unitriádico del perfil gerencial de las empresas líderes en responsabilidad, lo cual es una conjugación de la administración sistémica con los tres tipos de capital intelectual o los tres tipos de inteligencia que anteriormente nombramos. Esto fue realizado por De Gregory y Volpato en 2002, adaptado por Caridad 2003. Entonces se presenta que la inteligencia operacional, la cual está asociada a la estructura, administración y sistemas, está orientada a la formación del liderazgo y de trabajo en equipo, a la gestión empresarial y pública, a la productividad en el trabajo, a la sagacidad en el juego económico y político. El capital de inteligencia racional o el intelecto racional, el cual está asociado con los conocimientos, los procesos, la tecnología y las relaciones, es la construcción de la comunicación verbal y escrita, los esquemas clasificatorios de la información, la actitud científica para el individuo y la organización que quiere aprender. Y el capital de inteligencia emocional, el cual tiene que ver con motivación, compromiso, comunicación y liderazgo, es la construcción de la sensibilidad, las relaciones humanas, el humor, el control emocional, la estética, la espiritualidad, la visión sistémica y holística, la creencia en el futuro y la creatividad para encontrar caminos estratégicos para el éxito de los tres ejes de la vida, que son el saber, el tener y el ser. Para concluir, tenemos que darle énfasis a la inteligencia emocional. En el mundo organizacional se está cada día más convencido de que aquellas personas que más alto o más rápidamente ascienden en sus carreras profesionales son aquellas que poseen un mayor coeficiente de inteligencia emocional. En este sentido, la gestión de inteligencia emocional significa enfatizar lo emocional o lo racional en las relaciones interpersonales y no comportarnos como los primitivos cediendo a nuestro impulso.
La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. Mi nombre es Ana Núñez. A continuación voy a hacer referencia a lo que es el control de gestión e indicadores y las diferentes características del control de gestión. En la actualidad, las organizaciones de vanguardia dentro de un mercado global tan competitivo buscan involucrarse con los enfoques más actuales y exitosos, ante lo cual cabe preguntarse sobre qué fundamentos se debería gerenciar una organización dentro de esta ola de cambios donde convergen estrategias, técnicas y filosofías. Por ello, cada día se afirma que en las organizaciones emergentes lo único permanente durante el tiempo va a ser el cambio, y por eso es necesario redefinir el trabajo de los empleados, focalizarse y establecer mediciones que garanticen un mayor rendimiento y óptimas asignaciones de recursos, lo cual indica realizar un diagnóstico real de todas las organizaciones a través de la implementación de una matriz DOFA para mantener el equilibrio dinámico tanto en las estructuras como en las acciones. Ahora bien, ¿cómo podemos canalizar ello? A través de un sistema de control de gestión, porque es necesario hacer una adaptación en respuesta a cada uno de los cambios que se están generando. Esto trae como consecuencia una reacción en cadena, donde debemos implementar ciertos tópicos gerenciales que originen una manera diferente de gerenciar, resaltando la existencia de infinitas interacciones voluntarias o no que se dan dentro de una organización, caracterizándola como un sistema complejo y que pudieran ampliar la visión del estado del arte de la gerencia basándose en diversas corrientes del pensamiento administrativo. Es necesario entonces en la actualidad, dentro de una visión gerencial, aplicar un control de propiedades emergentes del sistema, todo ello involucrado con el paradigma de la cibernética. Este va a ser visto como un campo interdisciplinario que abarca el ámbito de los procesos de control y de comunicación, proceso conocido como retroalimentación, tanto en las máquinas como en los seres vivos. De allí que los sistemas de gestión han tenido que irse modificando para dar respuesta a la extraordinaria complejidad de los sistemas organizativos que se han ido adoptando, así como a la forma en que el comportamiento del entorno ha ido modificando la manera en que inciden sobre las organizaciones, bajo qué indicadores, estableciendo criterios de medición, fijación de procedimientos de comparación de los resultados alcanzados con respecto a los deseados y realizando un análisis de las causas de las desviaciones y posterior propuesta de las acciones correctoras. Es de esta manera como el paradigma de la cibernética puede ser definido como una ciencia que estudia los problemas de comunicación y control de sistemas complejos y estudia la efectividad de la organización. Esto significa que puede ser vista como una disciplina que analiza la organización como un sistema complejo formado por seres humanos. ¿Cómo lo ejecuta? A través de la implementación de herramientas sistemáticas e integrales y estableciendo un conjunto de relaciones entre las áreas funcionales. Todo ello lleva a la creación de ciertos indicadores de gestión basados en tareas y en desempeños, que a la final evaluarán la calidad de la gestión, definiendo la excelencia y la deficiencia de cada una de las acciones. De allí que en la sociedad de la información y del conocimiento aparecen nuevos elementos para medir el estado de la organización y de esta manera evaluar la función del capital humano y las diferentes transformaciones e interacciones en términos de efectividad, eficacia y eficiencia. Todo ello se va a basar en la creación de modelos de integración holística y óptima, conocidos como sistemas de control para la gestión. A este respecto, autores señalan que este es un instrumento gerencial integral, sistemático y estratégico, apoyado en indicadores, índices y cuadros, producido de forma periódica, total y objetiva dentro de las organizaciones. Con el desarrollo de la sociedad y de los sistemas de producción modificados por el desarrollo científico y las revoluciones industriales, la forma de enfrentar las situaciones objetivas ha exigido una mayor profundidad de análisis y de conceptos para asumir las funciones o desempeñar papeles determinados y de mantener al menos un nivel de competencia que permita sobrevivir a cada una de las organizaciones. Por ello, en el contexto de los indicadores de gestión, la cibernética surge de dos teorías, que es la teoría general del sistema y la teoría de la administración, donde se fundamenta o se basa en un enfoque sistémico, un control integral de gestión, el cual define lo que son los indicadores de gestión. Estos pueden ser denominados como una expresión cuantitativa que permite evaluar la eficiencia, eficacia
y éxito de un proyecto o de una organización y son utilizados continuamente a lo largo del ciclo de la vida para evaluar el desempeño y los resultados organizacionales. Es importante recalcar que los indicadores son un medio y no un fin. Por lo tanto, es necesario que se den a conocer dentro del ámbito gerencial las diferentes pautas que se deben tomar en consideración para establecer los indicadores. El primero de ellos es el conocimiento de la organización. Debemos tener un pleno conocimiento de cada una de sus acciones y estructuras. Es importante tener la información de soportes, la identificación de las necesidades y la claridad en conceptos como eficacia, valores de la actualidad, eficiencia y valor de la potencialidad, para de esta manera tener un diagnóstico de la organización ideal. Ahora bien, ¿cómo podemos definir nosotros la gestión? Es la disposición y la organización de los recursos organizacionales para obtener los resultados esperados. Es una forma de alinear los esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado. De esta manera, también se da a conocer lo que es el control para la gestión. Este es un término que se refiere a un proceso dinámico que focaliza las acciones organizacionales en variables cualitativas y cuantitativas, cuya evolución define el resultado de la gestión. Y finalmente, el sistema de control para la gestión es una herramienta que debemos utilizar en todas las organizaciones para permitir a estas una mayor efectividad y así captar los recursos eficientes para transformar y canalizar las acciones estratégicas. Cada una de estas definiciones son importantes a la hora de evaluar cada una de las funciones del control de gestión y los diferentes indicadores que vamos a implementar en la organización. A este respecto, cada objetivo que nosotros nos planteemos dentro de una organización debe ajustarse a las características del entorno y a las necesidades objetivas y subjetivas de la organización. El seguimiento de la evolución del entorno permite reaccionar y reajustar, si es necesario, la forma en que se lograrán esas metas planteadas e incluso replantearlas parcial o totalmente. Para lograrlo es necesario que el sistema de control funcione de tal manera que permita obtener una información necesaria en el momento preciso. De allí que las características del control de gestión deben focalizarse en 4 aspectos. El primero de ellos es que es una actividad que permanentemente compara los resultados reales obtenidos con los previstos. Exige establecer previamente los objetivos y siempre proyectarse hacia el futuro. Es una función de dirección y no debe confundirse con la operacionalidad o inmiscuirse en tareas o funciones. Y finalmente, el control de gestión debe basarse en la confianza, donde las personas que integran la organización deben ser previamente seleccionadas por sus cualidades y poseer un alto sentido de pertenencia. Debemos conocer cada una de las estrategias organizacionales porque muchas veces los cambios externos exigen cambios internos y es necesario o imprescindible conocer cómo y cuándo se debe cambiar. A continuación, la compañera Claudia Mendoza va a hacer referencia a lo que son las funciones del control de gestión para poder implementarla dentro de las organizaciones. Continuando en el mismo orden de ideas, como lo mencionó mi compañera Ana Núñez, el control de gestión es un instrumento gerencial y estratégico que se apoya en indicadores, índices y cuadros producidos en forma sistemática, periódica y objetiva, que permite que la organización logre captar recursos, además sea eficiente para transformarlos y eficaz para canalizarlos. La cibernética social está ampliamente relacionada a este control de gestión, como lo señalaron mis compañeras anteriormente. Esta permite al ser humano, en este caso a los gerentes, avanzar progresivamente en proyectos que se quieran presentar en el futuro, es decir, contribuye o facilita el cumplimiento de las funciones del control de gestión en una organización. Un sistema de control de gestión eficiente debe cumplir, entre otras, las siguientes funciones. En primer lugar, debe prever, anticipar o reducir en lo posible las crisis que afecten o puedan afectar a la organización. Deben exhibir claramente la situación real de la organización, es decir, debe mostrar con información simple, completa y actualizada la situación interna y externa de la organización. Debe comparar las previsiones con las actuaciones dentro de un marco prospectivo que ayude a comprender el escenario futuro, con lo cual se logra facilitar la comparación de la propia empresa con otras existentes en su entorno o en el escenario. Debe facilitar la toma de decisiones, en especial aquella toma de decisiones estratégicas a partir de una mejora continua de la información disponible. Deben detectar y facilitar el aprovechamiento de las oportunidades que se detecten y de las propias fortalezas, así como reducir amenazas y debilidades.
debe diseñar los indicadores cualitativos y cuantitativos, los cuales deben ser adecuados para permitir controlar y facilitar la toma de decisiones. Debe facilitar el autodiagnóstico estratégico y la generación de conclusiones, las cuales van a servir de base y de marco de referencia para formular la estrategia empresarial y alinearla con la visión. Y por último, debe preparar periódica y regularmente el informe de control de gestión que facilitará la generación de alternativas para la toma de decisiones de dirección y posibilite el intercambio de información entre sus receptores. Para que en una organización se puedan cumplir a cabalidad con todas estas funciones, es importante que se tomen en cuenta los indicadores de gestión, los cuales llegan a convertirse en los signos vitales de la organización. Algunos autores como Estupiñán 2004 señala que el primer paso para hacer operativos la visión y objetivos estratégicos de una compañía es el establecimiento y despliegue de indicadores con los cuales se puede hacer el seguimiento del grado de avance de la organización y, en su caso, introducir las oportunas modificaciones tanto en su estrategia como en su modo operativo. Estos indicadores se clasifican en varias clases, valga la redundancia, según los factores claves de éxito. Entre ellos tenemos indicadores de eficacia, indicadores de productividad, indicadores de eficiencia e indicadores de efectividad. Los indicadores de eficacia son cualitativos, por ello no se pueden medir sino contar. Se cuenta las veces que el cliente está satisfecho con los resultados y viene dada por el número de unidades logradas con respecto al número de unidades esperadas y se expresa en porcentaje. Con respecto a los indicadores de productividad, son aquellas variables que nos ayudan a identificar algún defecto o imperfección que exista cuando elaboramos un producto u ofrecemos un servicio, y de este modo reflejan la eficiencia en el uso de los recursos generales y recursos humanos de la empresa y pueden ser cuantitativos y cualitativos. Se puede calcular determinando el cociente entre la producción y el consumo, es decir, entre el beneficio y el coste. Por supuesto, todo en función del tipo de empresa de la que estemos hablando. Los indicadores de eficiencia permiten medir la forma como se manejan los recursos disponibles para la obtención de resultados. La eficiencia está relacionada con los aspectos internos de la empresa. Como se puede observar aquí en el esquema, está relacionada con los tiempos de procesos, costos operativos y desperdicios. Para el cálculo de la eficiencia es necesario compararse con algo. Viene dada por el número de unidades producidas por unidad de recurso utilizado y se expresa en porcentaje. Como se puede ver, la eficacia mide nuestra capacidad de innovación, mientras que la eficiencia mide la capacidad racional. En cuanto a los indicadores de efectividad, la efectividad es el resultado de la eficacia y la eficiencia, es decir, es el resultado del proceso de alcanzar los objetivos y la utilización óptima de recursos en ese logro. Está relacionada tanto con los aspectos internos como externos y también se expresa en porcentaje. Como podemos ver, los indicadores de gestión son una herramienta importantísima en el monitoreo y control para la toma de decisiones. Por tanto, deben ser diseñados a partir de variables lo suficientemente representativas y relevantes que tengan la propiedad de describir con gran precisión el comportamiento de la empresa en un área determinada. El diseño de los indicadores debe ser tan claro y funcional que el manejo e interpretación de la información sea comprensible para todo directivo que pretenda utilizarla. Es necesario tener en cuenta dos aspectos principales. El primero, aplicar una metodología consistente y coherente para la formulación de indicadores. El segundo, proveer al sistema de un flujo de información constante y efectivo que asegure la existencia de información completa y de primera mano al momento de hacer la medición. Para el diseño se deben tomar en cuenta aspectos metodológicos y una serie de elementos muy importantes para su elaboración. Entre ellos se encuentran, como aspectos metodológicos, deben ser conceptualmente claros y comprensibles. Deben ser mensurables, es decir, expresados en unidades de medida que se entienda con facilidad. Ciertos, o sea que significa que se puedan comprobar mediante información confiable, pertinentes, que correspondan con los propósitos de su diseño, oportunos, es decir, que puedan obtenerse en el momento en que se requieran, sensibles, que reflejen cambios de las situaciones.
Además de estos aspectos, según Beltrán, también se deben tomar los siguientes elementos. El nombre, el cual debe ser concreto y definir el objetivo. La forma de cálculo. En el caso de indicadores cuantitativos se debe tener muy clara la fórmula matemática, lo cual implica la identificación de factores y la manera como estos se relacionen. Las unidades, que es la expresión del valor del indicador. Y el glosario, donde se debe especificar de forma precisa los factores relacionados con el cálculo. Otros elementos a tomar en cuenta sería el objetivo, que se refiere al uso que se le espera dar a la información obtenida, los niveles de referencia, que son los estándares de comparación de los indicadores, el dueño del proceso, lo cual se refiere a la necesidad de especificar a quiénes les corresponde actuar en cada momento y en cada nivel de la organización, los puntos de lectura, que son las actividades del proceso en las cuales se debe realizar la medición, y la frecuencia, que es la periodicidad con que se debe realizar las mediciones de tal forma que permita una toma de decisiones oportunas. Saludos, mi nombre es Yasmín Tan. Les voy a hablar de capital humano y ética. El capital humano, propuesto por Gary Becker en 1964, constituye el conocimiento, las habilidades, la calidad de los hábitos de trabajo y la salud de las personas que conforman la organización. El potencial y los conocimientos de estas personas es considerado capital para la organización, puesto que son la fuerza que le mueve, le da valor, competitividad y, por supuesto, ganancias. ¿Cómo se genera ese capital humano? Pues se genera a través de la transferencia de saberes que debe existir en toda organización. Las personas adquieren conocimiento a través de la experiencia laboral y de la preparación académica, a través de estudios formales, cursos, talleres, jornadas de actualización y otros. Este individuo también puede, desde sus competencias, generar conocimiento, aportar ideas, propuestas para mejoras, etc. También puede difundir el conocimiento creado o adquirido a otras personas en la organización o bien participar en grupos de intercambio con otras organizaciones. Ese conocimiento se evidencia en la excelencia en el trabajo, brindando mayor calidad al producto o servicio, que debe ir acompañado de ética, profesionalismo y espíritu emprendedor, lo que proporciona valor a la organización. La ética es la rama de la filosofía considerada como una ciencia normativa, ya que se ocupa de las normas de la conducta humana. Hace la distinción entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo que no es correcto, y por lo tanto desarrolla el sentido de la responsabilidad de la acción del individuo y aborda la fenomenología de los valores. Es un compromiso de vida que se evidencia en los actos de la vida diaria con la familia, los vecinos, el Estado, la comunidad, los animales y los recursos naturales, es decir, con todo lo que rodea el entorno del individuo. Cuando se descuida la ética, aparece la corrupción oficial, que es un crimen colectivo y es considerado un crimen de lesa humanidad, ya que atenta contra los recursos de la sociedad, puesto que hay individuos, ancianos, niños y personas carentes de recursos que dependen del Estado. El comportamiento ético en las organizaciones se debe basar en el respeto mutuo, el principio de equidad, la libertad de pensamiento, cooperación y honestidad, tanto por parte de los trabajadores como por parte de la gerencia. Esto fomentará la motivación, responsabilidad y compromiso con la organización y sus miembros, lo que va a consolidar el sentido de pertenencia. Por lo tanto, se debe mantener un comportamiento ético que contribuya a la construcción de un mundo mejor para las generaciones presentes y futuras. Con relación a lo expuesto, se encuentra el manifiesto de la proporcionalidad propuesto por Waldemar de Gregory y el Movimiento de Academia de Cibernética Social Proporcionalista en el 2005, en el cual se expone que debe existir responsabilidad social, responsabilidad ecológica, sentido de cooperación, ética, amor por el planeta, conciencia ecológica y respeto por la vida, para que exista un capital humano de valor. Por lo tanto, existen los enunciados del ciudadano de la naturaleza, que debe ser aquel individuo que defienda la naturaleza, que la cuide y que se exponga ante las constantes amenazas contra este recurso. El ciudadano libre, que debe tener libertad de pensamiento y libertad de acción. El ciudadano próspero, puesto que debe haber equidad
y recursos para todos, el ciudadano democrático que debe tener derecho a elegir, pero también debe saber cuáles son sus deberes, y el ciudadano universal que debe estar en sintonía con las necesidades de este mundo global. Para finalizar, les mostramos un pensamiento de Edward Deming: lo que no se mide no se puede administrar y lo que no se administra no se puede mejorar. Por lo tanto, debemos medir cada uno de los procesos que tenemos en nuestras organizaciones para poder administrarlos con rigor y poder mejorar cada día más. Muchas gracias por su atención.